Así si quieren me saludan ahorita ya cuando estemos grabando o después que esté grabando. Como decía, ¿quién fue el que me dijo? Danilo. Bueno, vamos a continuar con el tema, con los temas que estamos viendo en clase. Les voy a compartir una presentación. Habíamos estado viendo el tema de la oferta y la demanda. Si se recuerdan ustedes, habíamos visto esta diapositiva que está aquí, ¿verdad? En donde estábamos analizando el mercado, el tema de la oferta y la demanda, ¿verdad? Habíamos dicho que la demanda pues surge de las necesidades de la población, las necesidades de las personas, y la oferta pues es una respuesta a esa demanda, ¿verdad? Y que también pues surge de la combinación de los factores de la producción, que son los que están ahí anotados, ¿verdad? Y que se combinan para producir los bienes y servicios que van a satisfacer la demanda. Todo esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que la demanda pues es la cantidad de un bien o un servicio que las personas están dispuestas a adquirir durante un tiempo determinado, que principalmente depende del precio de los bienes, del dinero que las personas tienen disponible para comprar, de los precios de otros artículos, ¿verdad? Porque nosotros siempre comparamos, ¿verdad? Si nos conviene un producto no, u otro, de los gustos y las preferencias de los consumidores, ¿verdad? Ya habíamos mencionado de la condición ceteris paribus que hacemos para el análisis, porque usualmente tomamos en cuenta solo el precio del producto para comparar el comportamiento de la demanda contra el comportamiento de los precios. No lo hacemos con los ingresos, los gustos, las preferencias, ni los precios de otros artículos la mayoría de veces. Hablamos de los determinantes de la demanda, que hay unas objetivas y las subjetivas, y que las objetivas son los precios y los ingresos, o el dinero que tengan disponible las personas para comprar los bienes que les satisfacen sus necesidades. Las subjetivas hablamos de los gustos y preferencias. Ya se recuerdan ustedes que dijimos que los gustos se refieren a la inclinación por estética, digamos, de algún producto, hacia algún servicio. Pero en cambio las preferencias se refieren a la inclinación hacia un producto por aspectos de conveniencia, ¿verdad? Digamos, tacones altos, tacones bajos, tal vez a alguien le gustan los tacones altos, pero por conveniencia no usa tacones altos, ¿verdad? En ciertas circunstancias, o puede comprar tacones bajos porque es más conveniente, ¿verdad? Digamos, también hablamos de las necesidades, que son esa carencia, esa falta de algún bien o servicio, sin el cual nos provoca un malestar, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tratamos de obtener esos bienes, esos servicios que satisfacen esas necesidades. Hablamos de la ley de la demanda, que es esa ley o esa afirmación que dice que la demanda tiene un comportamiento inverso al precio de los productos, es decir, que si un precio sube, la demanda baja. No sé si han visto ustedes el tráfico ahora en las calles. ¿Cómo han visto el tráfico en estos días? Vamos a ver si me quieren comentar. ¿Cómo han visto la cantidad de vehículos? Pues licenciado, aquí en la capital sí es mayor, la verdad. Aquí no Ajá. baja. Pesado, como siempre. Bueno, pero sí, bueno, yo sí he notado que ha bajado ahorita eh, digamos, la cantidad de vehículos que están circulando. Yo los sábados en la mañana trabajo, atiendo un negocio en el centro de la ciudad y me vengo a mi casa y ahorita que venía para la clase, sí pude observar que hay menos vehículos, es decir, eh, sí, yo creo que la cantidad de combustible que estamos comprando es menor, ¿verdad? Y tal vez en el tráfico es ahorita difícil hacer la comparación porque hay muchas actividades que están volviendo a ser presenciales, ¿verdad? Y sí circulamos en vehículos, pero por ejemplo a pasear, eh, ya lo estamos pensando más, ¿verdad? Por el precio. Queremos consumir menos combustible por el que el precio está elevado, ¿verdad? Eh, en este caso, digamos,
Sí. Perdone, justamente eso le iba a comentar yo, por lo menos en lo que es el área, pues las zonas turísticas, yo que vivo cerca de Antigua, sí le puedo decir que sí ha bajado, pero Ajá. también pues el diario vivir sí siguen un poco normal, pues porque la gente tiene que ir a trabajar, por lo menos de lunes a viernes, sí se ha mantenido normal aquí en el área donde yo estoy. Ah, gracias. Sí, eso es por un fenómeno que se llama elasticidad de la demanda, ya vamos a ver eso. Los bienes que son más necesarios para nosotros tienen una baja elasticidad de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que aunque los precios suban o bajen mucho, los seguimos consumiendo más o menos en la misma cantidad. Entonces la gasolina, combustible que usamos para trabajar sigue siendo la misma, aunque suba de precio. Pero la gasolina que usamos para pasear es diferente, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario. Cuando se dan estos cambios provocados por cambios en los precios de los productos, se dice que cambian las cantidades demandadas, ¿verdad? Cuando se debe solo al precio. Ahora, hay cambios que se llaman cambios en la demanda, que es cuando cambia otros elementos, otros aspectos, digamos, aumentos en la población, una catástrofe, una pandemia, provocan cambios en la demanda. Es cuando se desplaza la curva de demanda, cuando cambia la curva de demanda. En cambio, los cambios en la cantidad demandada ocurren en la misma curva de demanda. Ya hablábamos de la demanda, de la curva de demanda que tiene pendiente negativa, es decir, que es decreciente. Cambia totalmente si varían las condiciones ceteris paribus, digamos, cambian los gustos, cambia la cantidad de la población. Hay una situación particular, digamos, en una guerra como la que están sufriendo actualmente en Asia del Este, Europa del Este, perdón. Ahí cambian las condiciones de la demanda totalmente, ¿verdad? No es por el precio, sino que son otras las condiciones. Hablamos de que la suma de las demandas individuales, pues, conforman la demanda de mercado. También es cierto que la relación entre el precio y la demanda es verdadera para casi todos los bienes de la economía. Digamos, hay bienes que son especiales. La ley de la demanda es esa ley que dice, ¿verdad? Que la cantidad que se demanda de un producto tiene una relación inversa con los precios, ¿verdad? Mayores precios, menores cantidades demandadas y al revés. Pero hay algunos bienes en los que esa ley no se da, son bienes especiales, digamos, una obra de arte, a veces entre más cara, más personas la quisieran tener, ¿verdad? Una joya, un diamante de esos que son muy, muy famosos, únicos, tienen un comportamiento diferente en lo que es su demanda. Y está pues la curva de demanda, aquí está la curva de demanda y arriba dice D sub I, que es la demanda de I. Y vemos ahí una fórmula de una función, esa F es una función, y dice que está en función del precio I. Miren que la D sub I, la demanda, al lado izquierdo del lado igual, del signo igual, dice D sub I, o sea, la demanda del bien I. Está en función del precio de I, en función del ingreso, la Y quiere decir ingreso, en función del P sub J, que es el precio de otro bien, del precio del bien J, y de U, que son los gustos y las preferencias, son otros factores, ¿verdad? Entonces ahí vemos en el eje de la Y el precio, y en el eje de X las cantidades. Entonces aquí cuando el precio, digamos el precio es alto, si un precio estuviera por aquí, por este nivel, la cantidad que se demanda es baja. En cambio, si el precio es bajo, la cantidad que se demanda es alta, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se cumple la ley de la demanda. ¿Qué desplazamientos puede tener la curva de demanda? Es cuando aumenta o disminuye el ingreso de las personas, ¿verdad? Ya vamos a ver después qué es un bien normal, un inferior, ¿verdad? Un bien normal es cuando aumenta el ingreso de las personas y también incrementa la demanda del bien en la misma proporción.
Bien inferior es que cuando aumenta el ingreso, la demanda del producto disminuye. Digamos, unos bienes que cuando uno gana más ya no consume, ¿verdad? Digamos, pudiera ser, por ejemplo, un transporte público. Cuando alguien gana más, ya no usa el transporte público. Entonces, disminuye el uso de ese bien. Los precios relacionados con los bienes sustitutos o complementarios tienen que ver con la demanda. Digamos, si ustedes, imagínense que los combustibles empiezan a subir y a subir y a subir, y el costo de la factura de energía eléctrica nos empieza a subir. ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer si la luz subiera mucho? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué bienes sustitutos tenemos? Las candelas. Las candelas podría ser un sustituto. Ajá. Yo pienso que en la luz está algo complicado buscar un sustituto así bien directo. ¿Va? Ajá, pero fíjense que podemos usar energía solar. Hay unos Eso también. hay unos sistemas de energía solar que le ponen a uno un par de planchas encima del techo, de paneles, y entonces se le hace un cambio en el contador de energía de la casa. Y cuando es de día y está generando energía en los paneles, eso le reduce a uno la factura. Y digamos en la noche, si no hay sol, pues consume, pero entonces ahí, digamos, el costo de la factura varía, ¿verdad? Entonces tenemos bienes sustitutos. Y fíjense que la energía solar es excelente, pero ha sido tecnología muy cara. Entonces, si la energía normal que usamos empieza a subir y a subir y a subir de precio, el que sigamos consumiendo ese tipo de energía también va a tener relación con el precio de los paneles solares, ¿verdad? Entonces, por eso la demanda de un bien tiene relación con los precios de los bienes sustitutos o de los bienes complementarios. Digamos, miren, en este caso el carro es complementario de la gasolina, no se pueden usar por separado. Qué pasa si la gasolina sube mucho de precio? Disminuye la demanda de carros, ¿verdad? La gente ya no va a querer comprar carro porque sale muy caro, ¿verdad? Entonces, tiene relación la demanda de un producto con los precios de esos bienes, ¿verdad? Si son sustitutos o con otros bienes que sean complementarios, ¿verdad? Vamos a ver quién me da un ejemplo ahí de bienes sustitutos. Dos ejemplos, así rápido. Vamos a ver a quién se le ocurre. Nick, mire, una pregunta, es más pregunta. A mí, usted que hablaba de la luz hace un momentito, pues algo que consume muchísima luz son los calentadores de agua que tenemos en las regaderas cuando nos bañamos. Ajá, ajá. Pues no sé si se puede hacer un sustituto, perdón, un sustituto no podría ser un calentador solar. Sí, sí es un sustituto. Está cambiando un calentador eléctrico por uno de energía solar, ¿verdad? Bueno, yo creo que esos trabajan con la temperatura, ¿verdad? Calientan el agua y la almacenan. Sí, como funciona un panel solar. Sí. Ujú. Sí, bien, ese es un bien sustituto. Muchas gracias por el ejemplo. ¿Alguien más puede mencionar otro ejemplo de un bien sustituto? Algo que ustedes coman o cambien de comer o dejen de comer cuando baja el precio de otro producto. ¿Qué hacemos cuando sube mucho el precio del pan? Ahorita subió mucho el precio del pan. ¿Por qué viene? Lo podemos sustituir La tortilla. Tortilla. por tortillas, ¿verdad? Y esperemos que no suba tanto el precio de las tortillas también, ¿verdad? Muy bien. Y de bienes complementarios, vamos a ver quién me da unos ejemplos. Las llantas también son bienes complementarios con los carros, ¿verdad? Si suben mucho los precios de los carros, baja la demanda de las llantas porque van a haber menos carros en circulación. O ahorita también la gasolina es complementaria de las llantas también. Sube el precio de la gasolina y baja la demanda de las llantas, ¿verdad? Pero la gasolina para mí es complementario de todo lo que tenga que ver con la industria automotriz porque cuando sube la gasolina,
bajan repuestos, bajan llantas, baja la demanda de todo eso. Ajá, sí, Ya no sí, hay sí. tantos carros en circulación, Claro, se usa menos, ¿verdad? entonces se usa menos, ya no se arruinan tanto. Ajá. Entonces yo diría Sí. que todo lo que tenga que ver con carros es complementario. Exacto. La gasolina es complementario de todo lo automotriz. Así es, justo así es. Muy bien, gracias. Los gustos también desplazan la curva de demanda, ¿verdad? Cuando se pone, digamos, ahorita que venga Bad Bunny a Guatemala, puede ser que se pongan de moda algo que él use. ¿Ustedes saben algo que usa Bad Bunny? Unos Balenciaga, no es él. No, sus tenis propios, Lick. Ah, los tenis de Bad Bunny. Tenis con Adidas, sacó un par de tenis con Adidas y Ajá. no hay. Entonces digamos que aumenta, que viene Bad Bunny y a todo mundo le gustan esos tenis. Esa curva de demanda de esos tenis se desplaza, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? O puede ser que saque de circulación a otros tenis y la curva de demanda de esos otros tenis se desplace hacia la izquierda, disminuya, ¿verdad? Entonces, los gustos cambian la demanda de los bienes, ¿verdad? No se me ocurre algún bien que digamos ahora por gustos cambie. Digamos en los videojuegos creo que sí hay bastante, ¿verdad? Cambian los gustos, ¿verdad? Entonces, Sí, las generaciones de los FIFA, por ejemplo, ajá, esos cada año se actualizan y entonces eliminan al del año anterior. ajá, entonces sí, ahí va cambiando la demanda de los bienes, ¿verdad? Las expectativas también, ¿verdad? Dijimos que las expectativas es lo que se espera del futuro, ¿verdad? Entonces, si esperamos, imagínense ustedes que Dios no lo quiera, ¿verdad? Toquemos madera y pidámosle mucho a Dios que la guerra se expanda a otros países, ¿verdad? Solo mencionan guerra y el precio del petróleo sube. Y puede ser que la demanda de petróleo aumente en algunas partes del mundo porque la gente empieza a especular, ¿verdad? Y quiere almacenar, ¿verdad? Las expectativas son bien, bien importantes para el consumo, ¿verdad? Digamos, ahorita que vienen tiempos de inflación, es un buen tiempo para obtener créditos y comprar bienes, porque si no después van a subir de precio, ¿verdad? Entonces, ahorita los precios pues van a subir, esperemos que suban los salarios. Es difícil en una economía como la guatemalteca, pero las expectativas son bien interesantes, bien importantes para determinar la demanda de los bienes, ¿verdad? El número de compradores, como les decía, si aumenta la población, si disminuye, imagínense que se venga un millón de ucranianos a Guatemala. ¿Qué pasa con, digamos, la demanda de leche? Si viene un millón de ucranianos a Guatemala y de ese millón, 500,000 son niños que toman leche, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que la demanda de leche sufra un desplazamiento en su curva, ¿verdad? Debido al aumento de compradores o una disminución de compradores, ¿verdad? También. Entonces, aquí está una gráfica de cuando la demanda aumenta, se corre la curva hacia la derecha y puede ser que al mismo precio que antes, ahora la gente demande más producto, ¿verdad? O una disminución es cuando se desplaza hacia la izquierda, una disminución en la población. Gracias a Dios esta pandemia pues se llevó a mucha gente, pero no en cantidades como para que hubiéramos dicho que había disminuido la población, ¿verdad? Entonces, si hubiera disminuido, tendríamos un desplazamiento de las curvas de demanda hacia la izquierda, ¿verdad? Una disminución en la demanda. Y de la oferta, pues habíamos platicado también, ¿verdad? Que es la cantidad que los productores están dispuestos a vender de un producto determinado dependiendo del precio. Pero también aquí principalmente la oferta depende de los costos, ¿verdad? Cuando un producto es muy caro de producir y el costo está cerca del precio, a los productores no les va a interesar producirlo porque van a ganar poco, ¿verdad? En cambio, si esa diferencia es bastante, los productores van a querer producir ese bien, ¿verdad? Porque se le gana bastante, ¿verdad? Cuando hacemos análisis de oferta también, la relacionamos mucho solo con el precio y hacemos un ceteris paribus
en cuanto a la tecnología, los precios de los insumos, el clima, etcétera. Otras variables, ¿verdad? No las tomamos en cuenta muchas veces para el análisis, pero eso es por facilidad metodológica, porque es muy diferente hacer un análisis multivariable, ¿verdad? Es complejo. Y al contrario de la demanda, la ley de la oferta establece que hay una relación directa entre las cantidades que se producen o que se venden de un bien que se ofrecen y el precio del bien, ¿verdad? Mientras más caro esté el producto, más personas van a ver interesadas en vender el bien. Imagínense que ahorita el costo de la gasolina no cambiara, que no hubiera cambiado y sube el precio, cualquiera quisiera tener una gasolinera, ¿verdad? Porque se gana más, ¿verdad? Entonces, ¿y qué características tiene la oferta? Tiene una pendiente positiva, la curva, ¿verdad? Estaba creciente. Cambia totalmente si cambian las condiciones ceteris paribus, ¿verdad? Si aumenta la población, si descubren un nuevo yacimiento de una materia prima, etcétera, etcétera. La curva de oferta o la oferta, perdón, de mercado surge o aparece o resulta de la suma de las ofertas individuales. Y aquí hay un ejemplo de curva de oferta, ¿verdad? El precio P sub 1 que tenemos aquí, se oferta la cantidad o se ofrece la cantidad de Q sub 1, pero vemos que el precio sube y llega hasta precio sub 2. Y aquí está la cantidad que se ofrece 2, ¿verdad? Entonces, vemos que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. ¿Qué desplazamientos puede tener la curva de oferta? Puede tener, digamos, ¿qué cosas la pueden desplazar? Los precios de los insumos, ¿verdad? Si baja el valor de una materia prima, eso puede incentivar a los productores a producir más. La tecnología también puede cambiar la oferta, ¿verdad? Hay cosas que antes costaban tanto fabricar y ahora se ve mucho más fácil, ¿verdad? Los platos de Duropor, por ejemplo, hoy en día creo que, o los desechables son fáciles de fabricar, ¿verdad? Tal vez hace 50 años no habían, o eran tecnologías muy complicadas, ¿verdad? Entonces, eso aumenta la oferta. Las expectativas también, ¿verdad? Si nos dicen, miren, aquí va a haber guerra, nadie va a querer vender, va a aumentar su capacidad productiva para vender, ¿verdad? Pero si nos dicen, miren, aquí va a haber paz y todo el mundo, va a haber paz, justicia y desarrollo en Guatemala, entonces la gente va a querer poner negocios, ¿verdad? El número de vendedores también impacta sobre la curva de oferta. Yo me recuerdo antes, en los años 80, cuando las personas empezaron a ir a Estados Unidos a traer carros, había cierta cantidad de vehículos en el mercado. De repente se disparó el número de personas que iban a traer vehículos y aumentó la cantidad de oferta también, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, una gráfica en donde la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Puede ser que haya bajado el costo de un insumo, puede ser que haya aumentado la demanda y por eso aumentó la oferta. Un montón de razones, o también una disminución, ¿verdad? Que es lo contrario. Se corre la curva de oferta hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ahí puede ocurrir que a un mismo precio, digamos aquí, vamos a ver, aquí digamos en un precio, aquí se demandaba, aquí se ofertaba, digamos en la curva de medio, esta cantidad, esta. Pero puede ser que ahora al mismo precio se oferte otra cantidad. Eso es un aumento en la oferta. Ahora, el equilibrio del mercado se da cuando esas dos fuerzas se unen, ¿verdad? Cuando se ponen de acuerdo en cantidad y en precio, ¿verdad? Entonces ahí se dice que da el equilibrio del mercado. Los abogados, me recuerdo que tienen una definición que es una venta. Y dicen que la venta se da cuando los compradores y vendedores fijan el precio y fijan en la calidad del producto, ¿verdad? En cambio aquí dice, el equilibrio de mercado se da cuando la cantidad de un artículo que se demanda en el mercado por unidad de tiempo es igual a la cantidad que se ofrece en el mismo periodo. Es decir, la cantidad de los oferentes coincide con la cantidad de los demandantes. Y ahí se da el equilibrio, ¿verdad? Y fijan un precio. El precio y la cantidad a los cuales se da el equilibrio se conocen como precio de equilibrio y cantidad de equilibrio.
Em, el precio en la gráfica, digamos, es donde se interceptan las curvas de oferta y demanda. Y ese precio se llama precio de equilibrio. Y la cantidad se llama cantidad de equilibrio. En el precio de equilibrio, la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar equivale a la cantidad de los vendedores que están dispuestos a vender y que son capaces de vender. ¿Verdad? Ahí ocurre el equilibrio. Aquí hay un ejercicio, este ya lo habíamos platicado con ustedes, ¿verdad? Como la curva de oferta y demanda se cruzan y ahí encontramos una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. También dijimos que en el mercado hay desequilibrios, que pueden haber desequilibrios por escasez. No sé si se recuerdan ustedes con la vacuna, cuando empezó todos hubiéramos querido que nos vacunaran pronto. Entonces ahí había una escasez, ¿verdad? Ahí no había equilibrio. Había más demanda que oferta, ¿verdad? Por la oferta y la demanda puede haber desequilibrio. Em, y digamos, estas fuerzas de demanda y de oferta son las que logran para encontrar el equilibrio. Es una situación en la que el mercado se autorregula y con ese juego de libre competencia de la oferta y la demanda. Hay que tomar en cuenta que los mercados a veces cuando son mercados oligopólicos, que ya vamos a ver eso más adelante, pero los mercados oligopólicos es cuando hay pocos productores o pocos vendedores, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones el equilibrio del mercado es más complejo, más difícil de que se dé, ¿verdad? Porque ellos van a establecer sus precios, sus cantidades y condiciones para vender un producto, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos ejemplos, dos gráficas de un mercado, de mercados que no están en equilibrio. La de la izquierda es un excedente de oferta al precio P sub 0, que es un precio elevado, la oferta está alta, ¿verdad? En Q sub S. Pero la demanda está por abajo del punto de equilibrio, que es Q sub D, ¿verdad? Entonces ahí se dice que hay un exceso de oferta. Cuando hay exceso de oferta, el precio del producto tiende a bajar, porque tienden a buscarse el equilibrio. Y el de la derecha, la gráfica de la derecha es un exceso de demanda. Al precio P sub 1 la gente va a querer comprar, esta es la curva de demanda, a un precio P sub 1 la gente va a querer comprar la cantidad Q sub D. Pero los vendedores no van a querer vender a ese precio porque está muy bajo, entonces ellos van a ofertar la cantidad Q sub S. Entonces aquí vemos que hay un exceso de demanda. Y aquí está este ejercicio, yo creo que ya lo hicimos con ustedes. No sé si lo hicieron, pero es solo de hacer la gráfica, ¿verdad? De hacer las dos gráficas. Si no lo hemos hecho, por favor háganlo para la otra semana en sus cuadernos, en sus apuntes y lo miramos la otra semana. ¿Tienen alguna duda de aquí hasta donde vamos? Los quisiera escuchar. Si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Quedó todo claro? Sí, le quedó claro. Gracias. Muchas gracias, José Alexander. Vamos a ver quién más contesta. Yo les he rogado que me contesten cuando estamos así porque yo Licenciado. no los estoy viendo. Adelante, Juan Luis. Gracias. La relación entre la oferta y la demanda, en resumidas cuentas, ¿es directa o es inversa? Entre oferta y demanda es una relación inversa, ¿verdad? Porque cuando la oferta, digamos, la oferta es mayor cuando el precio es mayor y es menor la oferta cuando el precio es bajo, porque a los productores no les gusta vender barato. ¿Cómo O les gusta sea, vender? Caro. tienen un intermediario que es el precio, lo que los vuelve inversos. Ajá, exactamente. Ese es el enlace que tienen, ¿verdad? Perfecto. Le Y eso agradezco. sirve para que haya equilibrio, ¿verdad? Alguien más por ahí me había dicho una compañera que todo estaba claro, pero no vi quién fue.
Bueno, vamos a seguir entonces. Esta foto es del año pasado, miren. Del año pasado para estas fechas también había subido mucho el gas. No sé si se recuerdan ustedes y ahora le volvieron a subir. Por aquí están los precios. Las que son amas de casa saben, creo que saben mejor los precios que quienes no somos amos de casa. El cilindro de 25 libras estaba a 107, el de 35 a 139 y el de 100 a 428. Esta semana creo que subió todavía más el gas. No sé si se han dado cuenta o a cómo están. ¿Alguien puede googlear ahí los precios del gas? Y por ahí escuché que subió como 15 quetzales más o menos. Sí, sí subió. Esta semana me tocó comprar y el de 25 me costó 152 quetzales. Ah, la subió 45 quetzales. Con relación a lo que tenemos aquí apuntado, es bastante, ¿verdad? Sí, demasiado. Y se supone que Pero te dan subsidio de parte del gobierno. sí, no sé si ya lo estarán aplicando, ¿verdad? Con eso de Y los Google subsidios, aparece que está el cilindro de 125, no, de 25 libras a 142. sí están bien caros, ¿verdad? Lo que pasa es que también con el gas se da una situación de que aunque el precio suba, lo tenemos que seguir consumiendo, ¿verdad? ¿Qué otra alternativa, qué bien sustituto habría para el gas? Vamos a ver quién me dice. La leña. La leña. Ah, pero es antiecológica y yo creo que la leña también sale más cara en este momento, ¿verdad? Pero si es Sí, la madera. leña de Hay encino, productores. ¿va? Que es la que no echa fuego. Eléctricas. Podrían ser estufas eléctricas. Estufas eléctricas, hay unas estufas solares también, ¿verdad? Hay que ir viendo qué sustitutos usamos, ¿verdad? Pero mientras eso llega, el gas es un bien que tiene una demanda con una elasticidad baja, que quiere decir que aunque el precio suba, lo vamos a seguir usando bastante en la misma cantidad, porque es básico, ¿verdad? Cocinar nuestros alimentos, no podemos comer, imagínense comerse los frijoles sin cocerlos, ¿va ustedes? Seríamos una olla sonaríamos como una olla de tamales o de no sé de qué, ¿verdad? El estómago no se puede, entonces tenemos que usar el gas forzosamente, ¿verdad? Pues digamos este caso sí sirve un poco elevados. Eh, Pasa que tal vez mucha demanda sí baja, digamos en el caso del gas tratamos de usar menos fuego. Se sustituyen los calentadores de agua de gas por los de electricidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es una situación en la que el equilibrio se quebró y vamos a ver cómo vuelve al equilibrio, ¿verdad? Y entonces el capítulo que leyeron hoy, o del que los evaluamos, quiero decir, porque no sé al final si lo leyeron, yo les puse ahí en el portal que tenían que leerlo para recordarles. Se trata de la economía del bienestar. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿quién me quiere contar de qué se trata este tema de la economía del bienestar? Vamos a ver quién se anima. Aquí estoy viendo una foto de María de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿me puede decir usted qué entiende por economía del bienestar? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiere decir bienestar? No sé si María de los Ángeles está oyendo. Si está oyendo o está huyendo. Yo creo que ya se dio la fuga. Aquí está la imagen de Ruth Noemí. Ruth Noemí, ¿nos puede hacer favor usted de comentarnos qué es la economía de bienestar? Ese capítulo lo tendrían que haber leído esta semana.
Sí, licenciado. Pues Ah, según lo que yo entendí es que tenía que, bueno, en teoría la economía debería de ser así, ¿verdad? Pero en algunos países, pues como Guatemala, no se puede dar al 100%, ¿verdad? en Eh, muchos, ¿Cómo? en muchos países. Sí, en muchos países, según la teoría, debería ser como lo dice este capítulo, ¿verdad? Donde debería de haber un equilibrio entre lo que puede pagar el consumidor y el precio del producto, ¿verdad? Para que Ajá, sea un mercado, como le digo yo, equitativo para ambos lados, tanto como el comerciante y el consumidor. ajá. Eso ¿Qué, entendí. ¿Y qué es bienestar para usted, Ruth? Bienestar es, pues, estar bien, satisfecho, Ujú. ¿qué otra palabra? Satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Satisfacer, ajá, tener lo necesario sin algún tipo de escasez, ¿verdad? Ujú. Yo estudié una maestría en desarrollo y, digamos, las definiciones de desarrollo se refieren con eso, con el bienestar de la población, ¿verdad? Hay una definición de un guatemalteco que se maneja a nivel mundial, que es el economista Gerd Rosenthal, que dice que el desarrollo es la mejora en las condiciones de vida materiales y espirituales de la población, sin comprometer las capacidades futuras de generar ese bienestar, ¿verdad? Entonces el bienestar tiene que ver tanto con cosas materiales como cosas no materiales, ¿verdad? Y buscamos, ¿verdad? Buscamos los seres humanos esa forma de satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Si no, no fuéramos a las iglesias, no nos uniéramos en asociaciones, en grupos, ¿verdad? Porque buscamos ese bienestar, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les gusta juntarse con sus amigos o no les gusta juntarse con sus amigos. Vamos a ver quién me dice. Sí, claro, licenciado. A tomarse un cafecito, a platicar, ¿verdad? Esas son necesidades emocionales, espirituales, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, el bienestar es todo eso, ¿verdad? Poder darnos o poder tener u obtener todos los bienes y servicios que nos ayudan a satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Verdad? En este caso, como es de economía, pues hablamos de bienes económicos, que son aquellos bienes por los que hay que pagar algo a cambio de obtenerlos, ¿verdad? Con los amigos tal vez no nos toca pagar, ¿verdad? Para reunirnos, ¿verdad? Para compartir un poco, tener un poco de distracción, ¿verdad? A ver, los jóvenes, ¿por qué juegan fútbol? Los que juegan fútbol. ¿Quién de ustedes es futbolista? Aquí estoy viendo la foto de José Alexander, la de Juan Luis, la de Marvin. Está aquí el nombre de Álvaro. Yo estoy retirado, pero jugué mucho tiempo. Ajá. ¿Y por qué jugaba Juan Luis? Por pasión, por Ajá. pasión. Para Pero esa conseguir paz, chicas. Oh, bueno, también va, dicen que también ayuda para eso. puede ser un medio, ¿verdad? Pero digamos ahí lo que Juan Luis dice, esa pasión es una necesidad, pues, ¿verdad? Como si hubiera usted sentido si no hubiera podido ir a jugar, ¿verdad? Si lo hubieran mandado a trabajar. Era ya algo que formaba parte de mi vida en ese Imagínese tiempo. que lo mandan a trabajar a Ucrania ahorita, ¿verdad? Y usted deseando jugar fútbol, ¿verdad? Entonces tenemos esas necesidades, ¿verdad? O sea, no todas las necesidades son de dinero, pero en este curso, como es de economía, sí, ¿verdad? Porque son bienes económicos, ¿verdad? Entonces tratamos nosotros de obtener todos esos bienes que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, como les decía. Entonces, digamos, la economía del bienestar se trata de la economía con la que todos podemos obtener esos bienes. Pero por un lado, coloca a los consumidores como miembros de una sociedad que necesitan satisfacer sus necesidades y por otro lado coloca a los productores que necesitan vender, ¿verdad? Y entonces para eso en economía se establece una herramienta que es la medición del excedente, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que he ido a comprar algo a algún lugar y llevo dispuesto tanto de dinero,
¿verdad? Que creo que es lo que yo creo que voy a pagar. Que si cuando entro a la tienda, miro que el producto vale menos de lo que yo estaba dispuesto a pagar. ¿Les ha pasado? Sí, se ha pasado. ¿En qué les ha pasado? Vamos a ver, contemos experiencias. A mí en ropa, una vez, bueno, para mi cumpleaños, digamos, iba a comprar ropa y tenía estimado gastar 500, pero casualmente en el lugar a donde fui a comprar había muchas ofertas y al final solo gasté como 350, entonces me quedaron 150 para gastarlos en otra cosa. Ah, qué bueno. Pues eso se llama excedente del consumidor, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a pagar más por un bien y resulta que el precio es menos, ¿verdad? Entonces, en las gráficas es esta gráfica. Perdón, esto abrí otra cosa que no era. En la gráfica de demanda, esta es una curva de demanda aquí, ¿verdad? Muestra las cantidades que se consumen de un bien en el eje X y los precios en el eje Y. Y ahí, digamos, se fija un equilibrio. Vamos a ver aquí está. Digamos aquí, en el precio A no hay ningún consumidor, cero. La cantidad que se consume es cero. Al precio peso 1, digamos, baja el precio y hay una cantidad de productores que están dispuestos a comprar, que es la cantidad Q sub 1. ¿Verdad? Comprarían la cantidad Q sub 1 a este precio. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un excedente del consumidor porque el precio bajó y toda esta gente, digamos, en la demanda, las personas decidieron comprar esta cantidad. Entonces, aquí hay una diferencia. Si nosotros multiplicamos esta cantidad que bajó el precio por esa cantidad demandada, nos queda un valor que está representado por ese triángulo. Y ese es lo que se llama excedente del consumidor cuando bajó el precio. ¿Verdad? Digamos aquí, en la gráfica a la derecha dice excedente del consumidor inicial, ¿verdad? Porque había un precio exageradamente alto y nadie quería comprar. Bajó el precio, entonces la gente quiso comprar esto. ¿Verdad? Entonces aquí se obtiene un excedente del consumidor inicial. Si el precio bajara todavía aún más a precio P sub 2, se daría a estos consumidores que estaban aquí, esta cantidad de consumo, se daría este exceso del consumidor o excedente del consumidor que está marcado con una B. ¿Verdad? Y habría un excedente adicional para clientes nuevos que está representado con este triángulo un poco más oscuro. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que el precio bajó y se compra una mayor cantidad del bien, ¿verdad? Y esa mayor cantidad del bien multiplicada por los precios, las variaciones en los precios, nos dan esos excedentes, ¿verdad? Así representa el excedente del consumidor. ¿Verdad? Aquí tenemos una definición de excedente del consumidor que dice que es la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por un bien menos la cantidad que efectivamente paga. ¿Verdad? Ese es el excedente del consumidor. Y aquí hay una gráfica del excedente del consumidor. Y lo que dice aquí abajo es importante. Lo que dice aquí abajo es importante. Dice que sirve para determinar si, como resultado del funcionamiento del mercado, aumenta o no el bienestar de los consumidores. Aquí es un supuesto, ¿verdad? Que mientras más unidades se consuman, el bienestar va a ser mayor, ¿verdad? Entonces aquí este excedente sirve para eso. Y aquí yo les puse una gráfica. Alguien abrió su micrófono, me estoy oyendo yo mismo. Sí, fui yo, que es que a mí me genera esa duda porque de hecho esa pregunta venía en la comprobación de lectura. Entonces, ¿el excedente del consumidor es lo mismo que la disposición a pagar o son diferentes? No, la disposición a pagar es una. Si usted está dispuesto a pagar 125 por el cilindro de gas y resulta que al final llega y le cuesta 100, tuvo un excedente del consumidor de 25. ¿Verdad? Entonces la disposición a pagar era 125, precio 100 y excedente del consumidor es 25. Es esa diferencia.
ya la entendí. Gracias, Lick. Muy bien, aquí está, miren la definición. Excedente del, bueno, aquí es del productor, perdón. Por aquí decía excedente del consumidor. Está aquí, miren la definición. Es cuánto pagó de menos, ¿verdad? ¿Cuánto pagó de menos de lo que usted pensaba que iba a pagar? Sí, ya la entendí, Lick. Es que esa pregunta me salió mala, pero yo pensé que, pero ya entendí. Ya entendí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, bueno. Eso que me oigo doble pasa cuando tienen computadora y celular, creo yo, al mismo tiempo, ¿verdad? Tienen el micrófono en la computadora y el audio, la bocina la tienen en el celular. Bueno, ahora vamos a hablar del excedente del productor. Es lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Es a favor del productor. Dice que el excedente del productor es la cantidad que recibe el vendedor por un bien menos el costo en que incurre para proporcionarlo. Es decir, una diferencia. Si el productor estaba dispuesto a vender a tal precio y resulta que el precio es más alto, él obtiene un excedente. Ese excedente del productor tiene que ver con la relación entre el precio de venta y los costos, ¿verdad? Si, digamos, sube el precio de venta y los costos permanecen fijos, y van a tener un excedente del productor elevado, va a tener un excedente. Pero si el precio sube y los costos suben, puede ser que el excedente se mantenga o que no haya excedente. Digamos, ahorita con las gasolinas, las gasolineras están vendiendo la gasolina más cara, pero en ese caso sí les está aumentando el costo de ese producto, ¿verdad? Entonces tal vez ahí no tienen ningún excedente del productor, aunque por la estructura de mercado en Guatemala, creo que sí. Entonces aquí hay un ejemplo que está en el libro, ¿verdad? Están ahí cuatro patojas, no sé si serán de ucranianas o rusas o de dónde, o guatemaltecas. Aquí no usamos mucho esos nombres, ¿va? Granma, bueno, Granma es abuela, ¿verdad? Georgia, Frida, Mari sí es común aquí en Guatemala. Aquí en la clase tenemos Maris. ¿A quién le dicen Mari aquí en la clase? Ninguna. Bueno, entonces ahí tenemos cuánto están dispuestos estas vendedoras, cuántas están, digamos, el precio al que están dispuestas a vender un producto, ¿verdad? Y entonces aquí hay un excedente del productor, digamos, cuando el precio, hay una persona que está dispuesta a vender a 500, que es esta, la vendedora número 1, pero resulta que el precio estaba a 600, entonces ella obtiene un excedente de 100, ¿verdad? Con la vendedora 2 está dispuesta a vender a 600. La vendedora 3 está dispuesta a vender a 800 y la vendedora 4 a 900, ¿verdad? Entonces aquí se mira, ¿qué pasa si el precio es 600? ¿Quién se ganó 100 más? Solo fue Granma, ¿verdad? Que quería vender a 500, porque las otras no van a vender. Si el precio sube a 800, van a vender Granma. Granma va a tener 300 de excedente. Y Georgia va a tener 200 de excedente porque el precio es de 800 y ella tenía su precio mínimo fijado en 600. No sé si queda claro aquí esto. Les pregunto si queda claro lo del excedente del productor. Sí, Lick. Si no me contestan, me voy de la clase y le pido a mi auxiliar que tome nota y que levante acta. ¿No vieron ustedes ese video del profesor que regaña a una alumna porque lo saludó? Por eso le No, dije no. que te molestaba si lo saludaba. Sí, usted sí. Usted sí me dijo. Nos salimos todos de la clase. Nos saludamos y nos salimos todos de la clase enojados. Bueno, entonces vuelvo aquí a la presentación
Ya se me olvidó que les estaba preguntando. De cuántas Maris había en la clase, les había preguntado, ¿verdad? Digamos aquí, pues, les estaba preguntando si quedaba claro esto del excedente, ¿verdad? Que es cuando un productor o un vendedor está dispuesto a vender a un precio y resulta que en el mercado el precio está más elevado, ¿verdad? Entonces, si el precio es de 800, Granma estaba dispuesta a vender a 500. ¿Cuánto se gana de más o cuánto obtiene de más? 300, ¿verdad? Y esta chava que estaba dispuesta a vender a 600, ahora vendió 800, se ganó ¿cuánto? 200 más de excedente. Entonces, ¿cuánto es el excedente total? Son estos 300 de la primera vendedora de Granma, más los 200 de Georgia, ¿verdad? Entonces, ahí es el excedente total, que es de 300 y 200, 500, ¿verdad? Es el excedente total. Por eso aquí dice, miren, total del excedente, 500. ¿Sí lo captaron? ¿O lo tengo que volver a repetir? ¿Lo tengo que volver a exponer? Aquí hay otro ejemplo, solo que aquí es con la curva así recta, ¿verdad? Ustedes con la línea recta. Entonces, a un precio A, los vendedores, ninguno quiere vender, ¿verdad? Entonces la oferta es 0. Pero a un precio P sub 1, los vendedores están dispuestos a vender la cantidad Q sub 1. Y entonces ahí ellos obtienen un excedente del productor si su precio, digamos, base hubiera sido el precio A, ¿verdad? Entonces aquí obtienen ellos un excedente que calculado da el valor de este triángulo que está sombreado en rosado. ¿Qué pasa si el precio PAS cambia de P sub 1 a P sub 2? Ese excedente aumenta, ¿verdad? Y entonces ahora va a haber un excedente. Para estos vendedores iniciales que estaban con este triangulito aquí en la gráfica a la izquierda, va a haber un excedente adicional, ¿verdad? Digamos aquí, puede ser que aquí hayan habido 1000 personas, ¿verdad? Que querían vender al precio A, que estaban dispuestas a vender al precio A, pero el precio es P sub 1, ahí se ganaron esto de más. Y luego el precio sube a P sub 2, se ganan esto de más, esta parte aquí rosada, ¿verdad? Y con los consumidores nuevos, porque aumenta la demanda de Q sub 1 a Q sub 2, se van a ganar este excedente del productor, ¿verdad? Esta parte. Así es como podemos manejar el excedente del productor y del consumidor. Y entonces al final se dice que el mercado está en equilibrio y está eficiente cuando le permite obtener cierto excedente a los productores y a los demandantes, a los consumidores, ¿verdad? Entonces vemos aquí la gráfica y vemos una gráfica en donde hay una parte donde el productor estaba dispuesto a vender a C, pero el precio de equilibrio es este que está acá. Y entonces los productores obtienen este excedente, ¿verdad? Porque lograron vender más caro del precio que ellos estaban calculando. Y por otro lado, los compradores estaban dispuestos a comprar al precio A, pero resulta que el mercado les vendió al precio de equilibrio. Entonces obtienen este excedente del consumidor. Entonces, esta combinación de estos dos excedentes, la suma de estos dos excedentes es lo que representa la eficiencia del mercado. Es decir, que el mercado fue eficiente porque satisfizo y excedió las expectativas del consumidor y del vendedor, ¿verdad? Entonces, se supone que los mercados están para eso, ¿verdad? Para satisfacer esos excedentes. Crítica para esta parte de la teoría, una crítica de parte mía, es que muchas veces el comportamiento del consumidor y del productor o del oferente son opuestos, ¿verdad? Y hay veces que ese excedente se mueve más hacia el lado del productor que al lado del consumidor. O digamos, lo que se ocurre es que hay un déficit del consumidor y un excedente del productor. Lo podemos ver aquí en Guatemala con muchos mercados. Estos textos que nosotros leemos son hechos por economistas americanos muchas veces y americanos de Estados Unidos, porque nosotros también somos americanos, pero la economía de Estados Unidos es una economía que es mucho más competitiva que la nuestra, ¿verdad? Y entonces allá estos modelos funcionan de mejor manera. En cambio, aquí en Guatemala,
tenemos muchos mercados que son oligopolios y muchas veces ese excedente del productor sí se da, pero a costillas o a costas de un déficit del consumidor, ¿verdad? Sin embargo, pues es la teoría, ¿verdad? Las teorías que tenemos que ver del mercado. Y hasta ahí llega la presentación. No sé si estamos bien. ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? ¿Hay algún chiste? ¿Alguna queja? O si dejamos hasta aquí la clase. Voy a cerrar ya la grabación.